Bueno, a mí me toca una parte muy difícil, ¿no? Un manto de piedad. ¿Cómo salimos de todo esto? A ver, vamos a hablar de una buena noticia también. Tiene que ver con una mujer que obtuvo finalmente la guarda legal de su sobrina de tan solo 2 años. Y todo esto, Silvina Sena, gracias al intenso trabajo realizado desde la Defensoría en lo civil y del trabajo de la cuarta nominación del Ministerio Popular y de la Defensa. Así es, Marcelo, estamos con algunos de los protagonistas de este caso para que esta tía pueda obtener la guarda legal de su sobrina. Hubo que revertir un fallo y en eso trabajaron acá los doctores. Bueno, buen día, antes que nada, ¿pueden contarnos cómo fue esto desde que tomaron el caso y como para que entendamos todos cuál es la importancia? Bien, bueno, buenos días, muchas gracias por el espacio. Bueno, este caso surge a partir de un llamado telefónico. Recuerdo claramente, fue en agosto del 2020, porque tenemos que contextualizar la situación sanitaria en la que nos encontrábamos. Entonces, este caso resulta que debía ser de un asesoramiento vía telefónica, ya que presencialmente no podíamos estar presentes en la defensoría. Llamo una tía de una niña que necesitaba denodadamente realmente tener el cuidado, lograr cuidar a su sobrina, porque había tomado conocimiento a través de su hermana que esta niña iba a ser declarada en situación de adoptabilidad. Su hermana fue algo muy elocuente cuando lo pude vivenciar. En una de las audiencias donde su hermana corre al abrazo de nuestra clienta pidiéndole que se quedara con su hija. Podemos preguntar siempre, por supuesto, cuidando la intimidad de toda la familia, ¿por qué la nena estaba en condición de adoptabilidad? Bueno, resulta ser que aquellos niños que están en situación de vulnerabilidad absoluta, donde no tienen cuidados parentales, el Estado prevé lo que se llama de medidas proteccionales. Estos niños realizan un camino previo a su situación de adoptabilidad y es un camino largo donde una de las medidas proteccionales es institucionalizar a esos niños, que fue la situación de esta niña en situación vulnerable, sin cuidados parentales, que por supuesto entonces en ese contexto decide el Estado, a través de los organismos pertinentes, en este caso la DINAIF, ordenar una medida de protección dentro de la ley 26061, que es la ley de protección de niñas, niños y adolescentes. Obviamente también en el marco de una Convención Internacional de los Derechos del Niño, preservando el interés superior del niño y preservando su derecho a su integridad física, emocional, es que se adoptan este tipo de medidas. Sin embargo, bueno, por supuesto la legalidad de las medidas, en este caso puntual, fue convalidada judicialmente. En el año 2020 la niña fue institucionalizada a los 6 meses de edad. En el año 2019 esta tía aparece con una audiencia que fue el día 26 de agosto del 2020, en donde nosotros nos presentamos porque en esta audiencia se iba a resolver en definitiva el futuro de la niña. O iba a ser adoptada, que es una de las... A ver, los derechos que tienen los niños es un derecho a una familia. Una de las maneras, por supuesto, de que estos niños tengan su familia es a través de una familia adoptiva. Es una opción legal, por supuesto, muy válida, por cierto, pero también tienen otra opción, que es mantener los lazos, los vínculos con su familia de origen, que era lo que nosotros estábamos peleando como defensa, que mantengan esos vínculos y que se quede con su familia biológica, en este caso su tía. En esa audiencia, como les digo, se iba a resolver su situación, el futuro de esta niña, o se iba a declarar su situación de adoptabilidad, o iban a pensar los operadores de justicia en esta nueva alternativa que nosotros le estábamos ofreciendo, que era su tía. ¿Y ustedes consideraban que su tía estaba en condiciones de recibir a su sobrinita? No tengo la menor duda, nunca tuve no tuvimos la menor duda de que esta tía tenía las posibilidades de cobijo
Además, deseaba tener a su sobrina, no solamente porque sus condiciones económicas y sociales lo permitían, sino porque había un afecto manifiesto hacia esa niña, de tenerla, de cuidarla, de ahijarla, de albergarla en su hogar. Ella está en pareja y tiene su propio hijo biológico, que hoy le dice hermana a esta niña, a Adri. Entonces, lo cierto es que nunca dudamos de las posibilidades que tenía nuestra representada. Tan es así que en esa audiencia planteamos el pedido de guarda dentro del marco del artículo 657 del Código Civil, y todos los organismos en esa instancia resuelven mantener su opinión de que esta niña tenía que ser adoptada. Nos dieron un plazo el juzgado, porque quiero contar todo el derrotero que significó llegar a la posibilidad de que hoy estén juntas. Nosotros en esa oportunidad nos dan un plazo luego de la audiencia, pese que nosotros pedimos la guarda. En ese plazo ofrecimos las pruebas, todas las pruebas pertinentes, de reconocimiento instrumental, testimonial. No nos hacen lugar a las testimoniales. En esa oportunidad se resuelve otorgar una entrevista, que era lo que nosotros pedíamos, de psicodiagnóstico, para que se les realice un psicodiagnóstico, para que profesionales, más independientemente de nuestra opinión jurídica, de que nosotros sí creemos que estaba en condiciones, hay profesionales dedicados a eso, psicólogos y demás, que conforman el Gabinete Psicosocial del Poder Judicial, que te permiten a ciencia cierta diagnosticar a una persona, y pedimos eso. En esa oportunidad, la entrevista no pudo asistir mi clienta por razones personales, manifestamos al juzgado esa situación. El juzgado nos pedimos una segunda fecha de audiencia para la entrevista y no nos hacen lugar. Bueno, y allí es donde nosotros interponemos revocatoria con apelación en subsidio. No nos hacen lugar a la revocatoria con apelación en subsidio para esta nueva entrevista. La defensa de la doctora, defensa primera apela y en definitiva... Un proceso largo. ¿Cómo le va? Marcelo Cortés la saluda. Bueno, la estamos escuchando atentamente. Larguísimo, por eso. Intenso, por eso decíamos en la presentación, gracias al intenso trabajo que realizaron ustedes, ¿no? Desde allí, desde su espacio, desde su lugar. Doctora, nos estamos quedando sin tiempo. El tema es realmente interesante. Es muy buena la decisión que ha tomado finalmente la justicia. Sobre todo para la niña, ¿no? Pensando en la niña, que debe entender muy poco de todo lo que está sucediendo, porque tiene tan solo 2 añitos. Mi pregunta es simplemente ¿qué va a pasar ahora, a partir de este momento? ¿Va a ser un seguimiento a la justicia con la niña? Por supuesto, sí. Luego de la audiencia en cámara y que pudo mi clienta, que la puedan conocer los vocales de cámara en persona, esto es importantísimo, la inmediación del juez con las partes. Por supuesto, logramos que egrese esta niña de la institución y quede al resguardo, y con la guarda nuestra representada. Obviamente esto tiene un seguimiento. Bien. La guarda no es definitiva, digamos, es una opción legal, pero que nosotros estamos siguiéndola permanentemente. Nosotros como defensa no nos desprendemos del caso en ningún momento, tenemos un seguimiento a los fines de después darle otro marco legal más sustentable, digamos, que una guarda. Perfecto. Que si bien es cierto tiene todos los resguardos, bueno, tenemos que formalizarlo en otra figura jurídica, ¿no? Muy interesante todo esto. Disculpa, sé que tienen un tiempo muy escaso, pero estamos acá también con el defensor Roberto Paz, y él, yo le quería consultar brevemente, ¿de qué se trata el trabajo de la Defensoría como para dar un marco a todo esto? Bueno, el trabajo de la Defensoría se sustenta básicamente en facilitar el acceso a justicia de la gente que tiene menor disponibilidad económica. Tristemente, la gente cuando padece o tiene padecimientos económicos, esos padecimientos se traducen en otro tipo de padecimientos, que son de índole social y que son mucho más amplios, que indudablemente exceden el marco de actuación del Poder Judicial y que caen dentro de la órbita de los otros poderes, especialmente el Ejecutivo, ¿no? Y el Legislativo a través de las leyes pertinentes. Nosotros tenemos nuestra parte, que es hacernos cargo de representación de personas que no tienen cierto rango de riqueza y que están bajo ese umbral. Que tristemente en nuestras provincias, que somos provincias
provincias consideradas pobres, por decirlo de alguna manera. Imagínense si algo no le falta nunca al defensor de pobre, es trabajo. ¿Algún contacto? Bien. Sí, por supuesto, existe la posibilidad de que la gente que lo necesite se ponga en contacto a través de mesa de entrada de Defensoría, que funciona de 8 a 14 y tiene líneas rotativas, que puede comunicarse al 381 44 85 125. Muy bien, perfecto. Bueno, ahí Clarito. está Marce con Sí. este caso y también con todos, sí, los datos necesarios. Felicitaciones para ellos dos, grandes profesionales, y por supuesto para todo el equipo que trabaja junto a ellos, ¿no? Por haber logrado esto finalmente, que esta niña quede bajo la tutela de su tía, ¿sí? Que es muy importante. Gracias, Silvina, le agradecemos a ellos también. Hasta mañana. Hasta luego.